Bien, chicos, vamos a comenzar entonces. A ver, ayúdeme. José, por ahí está. ¿Cuál fue el tema en el cual nos quedamos? Si estamos atentos a los temas. Vamos a ver si es cierto. Mena, José, ¿no está? Ah, sí, sí. Sí, ya. Por favor, vamos a ver. ¿Qué tema es en el que nos quedamos? ¿Cómo se llama? No usted, sino el tema en el cual estamos. Rápido, que se nos va el tiempo. Rápido, 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 José. Todos con sus cámaras prendidas y no, yo no les veo. No sé si está, no está. Ah, en las revoluciones liberales. Ya, eso es todo. Revoluciones liberales, gracias. Revoluciones liberales. Vamos entonces a retomar esta temática. Revoluciones liberales y proyectos nacionales. Ya, yo les pedí un trabajo para tomar en cuenta y con el cual vamos a iniciar. Entonces, por favor, tenga a mano esos elementos para ir iniciando esta clase. Vamos a tomar en cuenta algunas perspectivas. Entonces, primero vamos a plantearnos una imagen y de ahí vamos a ir revisando. ¿Qué se refiere? ¿Con qué pregunta vamos a iniciar? Primero, ¿a qué se refiere revolución liberal? ¿Qué quiere decir revolución liberal? Que téngalo ahí, por favor. ¿Qué quiere decir que es una revolución liberal? Bien, vamos a ver. Ayúdeme, Gabriela. ¿Qué es una revolución liberal? Partamos de la pregunta. Revolución liberal. La revolución política que tuvo las transformaciones revolucionarias, o sea, tipo en los ámbitos en que se encierra la edad moderna, se podría decir, donde comienza la edad contemporánea. Ya, eso de la edad moderna y la edad contemporánea depende del punto de vista. No es que sea incorrecto, pero depende del punto de vista en este caso. ¿Qué llamamos de edad moderna y edad contemporánea? Dependerá de la postura. Pero sí, este tipo de revoluciones. Si podemos repetir, José, nuevamente la primera parte que nos anunció. Serie de revoluciones. Revoluciones, ¿de qué tipo? Ahí es justamente. Y me dice otra vez José, estábamos ahí dentro de la idea, en la primera parte. Vamos viendo, nuevamente, revolución liberal. Vamos a ver. Se nos perdió la idea. Bueno, vamos a ver, ¿qué más nos dicen? Keila, revolución liberal. Se me acaba de dejar entrar, no sé de qué estaba hablando, perdón. Ok, no hay problema. Recuerden ustedes que estuvimos preguntándonos o nos preguntamos la anterior clase cómo trabajó dos elementos. Uno, que nos planteamos una línea de tiempo y otra que eran las revoluciones liberales. Entonces, vamos a partir desde la respuesta a qué son revoluciones liberales, qué es el liberalismo, nos preguntábamos. Entonces, ahí va justamente una parte de la revolución liberal. La revolución ya un poco nos planteábamos, ya José nos dijo, es justamente estos movimientos, los grupos que van generando este proceso que ustedes pueden ver a la derecha. Entonces, vamos planteándonos los dos elementos, revolución y la pregunta específica que estaba en su plataforma, liberalismo. Entonces, ahí vamos con esa pregunta, ¿qué era el liberalismo?
para ser exactos. Eso es Keila. Mi pregunta que ustedes ya tenían. Fue una corriente filosófica, política y también económica hasta cierto punto. O sea, que promovió la libertad del ser humano y la Ya, muy igualdad bien, también. gracias, José. Eso nomás. Vamos a plantearnos revolución como el cambio profundo y generalmente violento en las estructuras políticas socioeconómicas de una comunidad nacional. Esto lo obtengo yo de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española. Lo mismo que ha dicho José está en la Real Academia de la Lengua Española como concepto de liberalismo, esta perspectiva, doctrina política, sobre todo una doctrina filosófica, dice José. Vamos a plantearnos esta definición también de la Real Academia de la Lengua, doctrina política, económica y social, nacida a finales del siglo XVIII aproximadamente, que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado. Esto en cuestiones políticas, económicas y sociales. En el ámbito propiamente filosófico, los pensadores que impulsaron la perspectiva del liberalismo parten desde la época de la Revolución Francesa, esta perspectiva, los pensadores sobre todo que promulgan este pensamiento previo a la revolución y de la revolución. Previo a la revolución me refiero a Inglaterra, estos pensadores sobre todo que han generado este pensamiento. Entonces ahí tenemos dos consideraciones. ¿Qué podemos llamar revolución liberal? Este cambio que se ha generado por medio de la fuerza y que cambia toda la consideración socioeconómica, pero que va a basarse en la libertad del individuo como postura. Entonces vamos a tomar estos elementos. Por A o B razones, usted no complementó las ideas de su deber, vaya ahí tomando en cuenta. Por favor, no se olvide subir sus trabajos, que son sumamente importantes para que tengamos en cuenta. Yo sé, tiene hasta el día de hoy, así que no hay problema, pero de todos modos, no se olvide, aquí vamos complementando. Y vaya, por favor, tomando en cuenta y participando, que es parte también de este proceso. Tomamos en cuenta entonces la libertad del individuo y el cambio profundo. Se va a dar un cambio profundo en cuestiones socioeconómicas y este cambio en las consideraciones socioeconómicas, política, economía, la sociedad, va a priorizar la libertad del individuo, la libertad individual. ¿Cuál es uno de los grandes cambios a nivel latinoamericano? Las revoluciones generadas a través de la independencia. Tres periodos pueden ser identificados en la evolución política de América hispana durante el siglo XIX. Vamos a plantearnos estos elementos y de ahí vamos a ver esas líneas del tiempo que ustedes tengan. Tres periodos. Ariana. ¿Le puedo subir un poquito? Le puedo subir, claro. Vamos ahí. Lo que yo he subrayado es lo más importante para entender revolución liberal. Cambio profundo socioeconómico que se va a basar en la libertad del individuo. Por eso yo les digo, en lo posible, sacar los conceptos, desligándolos del todo, nos permite de cierta forma tener una definición y generar una definición propia, que es lo que se quiere de fondo. Vamos a ver estos tres periodos. Pueden ser identificados en la evolución de nuestros países, esta consideración hispanoamericana. Estos periodos durante el siglo XIX. El surgimiento de reformadores liberales que dentro de la institución propiamente generaron derechos civiles y libertades
pero no transformaron las estructuras coloniales. Entonces vamos a ver primero un grupo de reformadores que introdujeron o generaron propuestas liberales que instituyeron derechos civiles y libertades, pero no transformaron la estructura colonial. Ahora, recordando un poco, ¿cuál era esta estructura colonial? ¿Cuál era la estructura colonial? Recuerden un poco las clases del año pasado, ahí hablábamos de la estructura colonial, esa independencia de España, pero que políticamente nos manteníamos en la misma perspectiva, es decir, nos habíamos independizado de manera social, de manera de dependencia económica sobre todo, de la colonia, pero en la estructura interna que permanecía en la época colonial, seguía estando posteriormente a la época que generó la independencia. Por lo tanto, nosotros también en Ciudadanía el año pasado veíamos que las estructuras se mantenían. ¿Cuál era esa estructura colonial? ¿Cómo podemos catalogar esa estructura colonial para decir la jerarquía que se veía en la época colonial? Si hablamos de estructura, porque dice que se introdujeron elementos liberales de libertades, derechos, pero la estructura colonial seguía permaneciendo. ¿En qué se basó esta estructura colonial? ¿Alguna idea? ¿Cuál es la estructura básica de la época colonial? A los españoles primero, los aristocráticos, o la aristocracia criolla segunda, los mestizos y los esclavos negros. Al último. Ya, entonces, las clases sociales. Evidentemente, ya no va a haber esclavitud, se rompe. Uno de los elementos que sí se da después de una independencia es la ruptura de la esclavitud, pero aún así, ese grupo humano va a estar en una clase social baja. ¿Quiénes van a dominar y quiénes van a estar en una clase social alta? Van a seguir siendo, como dijo José, los criollos que generaron toda la gesta libertaria. Va a ser un grupo elegido el que mantenga la clase social alta. Va a seguir esa estructura detrás. Esa estructura de las clases sociales que deviene de la época colonial va a mantenerse y va a seguirse dividiendo por cuestiones étnicas. Es un elemento a tomar en consideración. Bien, vamos a ver otro elemento. Este es el primer periodo que podemos considerar. Vamos a tomar en cuenta otro elemento. Dentro de esta consideración, entonces, vamos con un segundo elemento, el establecimiento de gobiernos conservadores. Antes de continuar. Listo, vamos entonces a continuar. Como les decía, vamos a hablar de los gobiernos conservadores. Los gobiernos conservadores también es un marcado elemento de los periodos de las revoluciones del siglo XIX. Las revoluciones liberales, como yo les decía en la clase anterior, tienen este tinte de la libertad, pero revolución liberal como tal debe basarse en el concepto liberalismo filosófico. Para nosotros entender el liberalismo es necesario entender las revoluciones liberales desde las libertades generadas en la época del siglo XIX contra la corona española. Entonces, desde ahí vamos a partir, pero vamos a ir
tratando de ver algunas diferencias posteriores ya con los proyectos, por ejemplo, como el proyecto de García Moreno, que es ya propiamente un proyecto liberal en todo sentido. Por eso, mucho ojo con los elementos que aquí estamos planteando, porque primero se ve una estructura colonial que permanece y después un gobierno conservador que se va generando en nuestros territorios. Se establecen entonces gobiernos conservadores contra las perspectivas liberales, perdón, en este sentido, que se van generando estos gobiernos conservadores que detuvieron las reformas. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de las reformas liberales plantean perspectivas para que todos puedan surgir desde la libertad del individuo. Los gobiernos conservadores fueron deteniendo esto. Por ejemplo, si vemos un gobierno conservador que nosotros nos planteamos en la época previa a la llegada de la revolución liberal en el Ecuador, me refiero al proceso todo de este proceso conservador, que fue mayormente enmarcado en el gobierno de Gabriel García Moreno y las perspectivas principales, los gobiernos conservadores mantenían todavía la relación de Estado e Iglesia, que es un elemento importante, que no generó reformas hacia elementos particulares, sino que seguía existiendo la protección del Estado a la Iglesia. Detuvieron las reformas, pero aún así generaron condiciones de estabilidad. Este es un punto a favor de los gobiernos conservadores. Recordemos también que el gobierno conservador en el Ecuador, poniendo el caso de Gabriel García Moreno, permitió sostener una estabilidad de la separación que siempre ha existido en el Ecuador entre sierra y costa de manera general, Quito, Guayaquil, Cuenca, que han sido las consideraciones más importantes en estas fragmentaciones de nuestro país. En tercer lugar, la intensificación de diferencias entre conservadores y liberales y el surgimiento de estos últimos, de los liberales. Entonces comienzan a darse dos grupos políticos. Recuerden, el año pasado decíamos que hay prácticamente, o existe prácticamente en este tiempo del siglo XIX y principios del siglo XX, dos líneas políticas muy claras, que son los conservadores versus los liberales. Por ponerlo de una forma más sintética, ¿qué quiere decir esto? Que comienza a intensificarse la separación entre estos dos. En el principio del siglo XIX no había las líneas políticas específicamente liberales conservadores. Todos tenían un objetivo común: separarse de este proceso colonizador, separarse de la corona española, terminar la colonización y generar un proceso en el cual tengamos estados independientes. Primero se genera la Gran Colombia y luego propiamente se separan y se fragmenta esta Gran Colombia, hablando de nuestros países, pero de fondo se va generando esta liberación. Las colonias americanas obtuvieron su emancipación tras las guerras de independencia a principios de la década del 19. La independencia obtenida fue eminentemente política. Esto nosotros ya lo veíamos, clases anteriores. Y mi pregunta es, ¿por qué fue eminentemente política la independencia de los países latinoamericanos? ¿Por qué fue eminentemente política? Ustedes ya la ven aquí. Si aquí no visualizamos eso, estamos un poco perdidos tal vez en el espacio. Estos elementos dan cuenta de la eminencia política y dentro de las estructuras coloniales. Por ejemplo, la estructura colonial, además de lo que nos decía el compañero, las clases sociales, donde los criollos son los que van a seguir dominando, va a seguir dominando un modelo
¿qué tipo de modelo, más allá de las consideraciones que vemos aquí, qué tipo de modelo es el que permanece para decir que fue solo político y no económico? A ver si recordamos. ¿Por qué fue eminentemente política la independencia de los países latinoamericanos? ¿Alguna idea? ¿Por qué fue eminentemente política? ¿Por qué no podemos decir que fue política y económica? ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver. Ismael, ayúdeme. ¿Por qué fue eminentemente política la independencia y no política y económica? Yo pienso que las personas con más poder, solo ellas actuaban y como usted dijo que no económica, pienso que ellos ya, todas esas platas puede ser que la invirtieron en otro lugar o ellos mismos se las quitaron a los pobres. Bueno, en parte podemos decir gracias, Ismael. Vamos a ver ahora sí, Keila, ¿qué más? ¿Por qué no fue económica y solo fue política? Pues porque antes que nada yo creo que cada uno tenía que expresar lo que pensaba, entonces digo que la política ahora también es muy corrupta, entonces digo que querían liberarse ya que en lo económico no se encontraban tan mal y tenían que irse construyendo poco a poco para ir consiguiendo algunos objetivos y antes que nada de la economía está la política. Y si la política no se encuentra bien en el país, entonces no se van a poder recuperar económicamente. Me perdí yo, la verdad, pero de fondo, ¿cuál es la preocupación y por qué, digamos, si nosotros estamos bien, a poner un ejemplo para hacer un símil lo que dice aquí, si nosotros estamos bien económicamente, nos están pagando bien, por decir un ejemplo, ¿yo para qué voy a querer cambiar? Si a mí me pagan bien, si la gente le pagan bien, está bien tratada, ¿para qué va a querer cambiar? ¿Por qué se dio entonces la independencia? Ahí ya me quedó la duda, Keila, porque la Siempre van pregunta a es, querer expresar lo que sienten y tal vez en la política antes no podían expresar porque se sentían sometidos a solo no tener la libre expresión. ya, en eso estamos bien, muy bien, pero yo estoy diciendo que sí, ese punto es correcto, fue eminentemente política, pero ¿por qué solo fue eminentemente política? ¿Por qué no también fue económica? Porque el momento que yo cambio la política, la idea es que la economía pueda ser repartida para todas las personas que generaron esta gesta independentista. Pero nos dice la historia que la independencia de nuestros países solo fue política, se quedó en lo político. ¿Qué quiero decir con político, por si no se entiende en este sentido? Cambiamos de ser una colonia que le da todo el dinero a España, que todo lo que produce el dinero va a España, políticamente, digámoslo así, de manera política, entonces nosotros dependemos de las órdenes, de las leyes, de los mandatos de los españoles. Todo lo que se haga en América va a depender del criterio que venga de la corona española y de los virreinatos en América Latina. ¿Ya? El momento que se genera la independencia, comenzamos a generar países independientes. Entonces vamos a tener nuestra propia constitución, vamos a considerarnos libres, ya no tenemos que dar cuenta a la corona española y ya obviamente no tenemos que darle dinero a la corona española. La historia nos dice, solo se cambió en lo político, es decir, dejamos de ser parte de la corona y pasamos a ser independientes. Hasta ahí. En lo económico no cambiamos. ¿Por qué no cambiamos en lo económico? Es la pregunta. Para lo cual yo les pido que ustedes, para que sea más evidente esto, me planteen cuál fue la estructura económica de la época colonial. ¿En qué se basaba la economía de la época colonial?
¿Cuál era el fuerte económico de la época colonial? Si nos centramos en esa pregunta y la podemos responder, de fondo vamos a visibilizar la respuesta. David, ¿cuál era la economía de la época colonial? ¿En qué se basaba? Pues yo estaba principalmente en los mercaderes. En los mercaderes. ¿A qué se refiere? Sea más específico. O sea, la interacción entre personas mercaderes que traían cosas de otro lado para venderlas aquí. Ya, pero ¿de qué lado traían? Principalmente de España, porque ellos son los colonos. Traían de España, ya, pero la economía de la O, época o de colonial en propiamente nuestros aquí. territorios. O sea, de aquí. ah, la caña de azúcar. Ya, ese es el producto. Pero ¿de dónde obtengo la caña de azúcar? De Brasil principalmente fue. Ya, No, pero en Brasil, ¿de qué parte? no le entiendo. A ver. Ya sé, ahí estamos, ahí en la confusión ariana. Vamos a ver si me comprenden. Ariana. Más o menos, no sé si es que estaría por ahí en la época colonial. Era por la agropecuaria, la mano productora y la exportadora. Ya, pero principalmente, hasta ahí un ratito, perdón, Ariana, que le interrumpa. ¿De dónde obtiene la caña de azúcar? De la tierra, de las grandes. Yo sé, pero profe, eso es evidente. Obvio, eso es lo que les pido, lo evidente, no me busquen cuestiones más allá. ¿Qué estoy diciendo? Las plantaciones y la hacienda son los elementos fundamentales de la época colonial. Después de producir todo lo que nos dé la tierra, se llevaba a través de los barcos a España. Después de España se llevaba a África, se compraban esclavos y nuevamente se daba el ciclo, esto que llamamos el triángulo del comercio. Pero la base fundamental de la economía de la época colonial fue la hacienda. Y quienes dominaban la época colonial eran los grandes hacendados. Creíamos que el momento que se iba a dar la independencia, además de dejar de ser colonos, es decir, que todas las leyes vengan de España y crear nuestras propias leyes, tener una propia constitución, creíamos que la hacienda iba a dejar de ser el motor fundamental, o por lo menos que la hacienda no iba a pertenecer a un grupo privilegiado. Y el grupo privilegiado sí permaneció ahí. Entonces, ¿la economía para quién iba? No iba para el pueblo, no iba para esa gente que estuvo en las luchas sociales, sino que fue directamente para los mismos que eran dueños en la época colonial. Prácticamente, digámoslo así, los criollos daban cuenta a los reyes de toda la producción. Se cambió y se generó la independencia, dejaron de dar cuenta a los reyes, pero dieron cuenta a sí mismos, cambiaron de camiseta nada más. El momento de la gesta libertaria, se pusieron al frente, generaron toda esta gesta libertaria. El momento que se dio la independencia y se generaron las repúblicas o todos estos procesos, ellos fueron los que gobernaron primero, fueron los que propusieron las constituciones, fueron los que mantuvieron la hacienda como modelo a manos de ellos mismos. Ese es el elemento que genera economía. Por lo tanto, ese elemento económico no cambió, siguió a manos de un grupo. Las libertades económicas y sociales en este sentido solo fueron consideradas en parte, solo en la parte social. Tras la emancipación, las élites trataron de implantar sistemas republicanos basados en la noción económica y jurídica del individuo proveniente del liberalismo, pero un liberalismo solo para este grupo. Aquí vamos a ir retomando desde esta parte la siguiente clase. ¿Qué les pido un poco que revisen? Lo que vimos el año pasado ya al finalizar, vimos esto de las independencias,
revisamos la perspectiva, por ejemplo, de lo que decía David, esto de Brasil. Esta parte de Brasil, esta parte de la independencia, la parte de la época colonial, son elementos que son importantes que ustedes los tengan en mente para entender las revoluciones liberales y los proyectos nacionales, porque se van a implementar elementos de liberalismo, pero va a permanecer en cuestiones económicas, por ejemplo, en el Ecuador, hasta la llegada de Eloy Alfaro, las consideraciones de los privilegios a ciertos grupos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? No duden en contestar lo más sencillo que usted, si se le ocurre lo más sencillo, dice, pero eso es demasiado obvio, ¿cómo se le va a ocurrir al profesor? Contéstele, porque ahí van las respuestas. Las cosas no son tan complicadas. ¿Hecho? Bien, jóvenes, con esto nos quedamos un poco introduciéndonos a estas perspectivas. Vamos a terminar viendo las revoluciones liberales y los proyectos nacionales. Todavía no llegamos a la línea del tiempo que les pedí también para su deber. No se olvide acabar o realizar su deber. Y en cuanto a esta perspectiva, estaremos viendo la contraposición entre el proyecto de Gabriel García Moreno y el proyecto netamente liberal de Eloy Alfaro en nuestro país, que son elementos que nos interesan a nosotros. Pero debemos tener en cuenta los conceptos anteriores. Bien, jóvenes.